directamente con Buenos Aires. Estamos con el doctor Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad. Buen día, doctor. Alejandra Ruiz y Carlos Carpinosa los saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, realmente es recurrente siempre lo que decimos con respecto a los jubilados, pero esta denuncia de ATE con respecto a prácticamente al hundimiento del PAMI, usted siempre les dice, ¿no? El gobierno se financia, el déficit fiscal lo pagan, sale de ahí, del ANSES, de manera que vamos a decir eso, pero lo realmente grave y determinante es que lo único que le interesa es poner los requisitos de qué cosas no pueden tener los jubilados, como si los jubilados fueran millonarios. Este es el concepto. Básicamente creo que acá lo realmente importante es no abandonar a los jubilados, como hacen todos los gobiernos para que tengan, esta situación crítica que es la emergencia que usted ha planteado históricamente, doctor, ¿no? Sí, lo venimos manifestando casi diariamente esto. Hay organizaciones gremiales, políticas y demás que descubren lo que pasa políticamente, no desde lo que es el quehacer cotidiano. El PAMI está colapsado, y esto ya viene hace rato. Hay le diría, un no declarado cese de pagos, por lo cual esto se traduce en prestaciones que no se dan. Esto que empezó, como todas las crisis del PAMI, no es la primera, sí, de estas características, se lleva paulatinamente a los cortes de servicios, a prorrogar indefinidamente los turnos médicos, a no llegar a poder hacerse los estudios, a que no hay quirófanos para las intervenciones quirúrgicas, que no hay vacantes, no hay camas de agudos ni de crónicos, que esto es lo que venimos manifestando, bueno, lo hemos hablado con usted permanentemente. Ahora llega un día que esto se profundiza abruptamente porque lo que se pagaba a 90 días se deja de pagar. Y se entran a renegociar deudas, se hablan de miles de millones de pesos que no están llegando, hay cuestiones objetivas, la recaudación bajó, obviamente por varias causas, la desaparición del impuesto cheque, lo que tiene que ver con la informalidad laboral, que es cada vez mayor, aunque también se niegue. Y por otra parte, el padrón de PAMI sigue creciendo, porque las obras sociales, como ya no se hacen cargo de sus jubilados, esos jubilados pasan directamente a PAMI. En este combo, que a veces no analizan los políticos o los sindicalistas, es donde estamos sumergidos, y por eso desde el 2022 venimos denunciando que existe una crisis humanitaria de las personas mayores en la Argentina. Crisis que tiene estos picos, crisis que, lo hemos dicho, no solo ha hecho perder la calidad de vida de las personas mayores, sino, como usted lo recordaba, que se perdieron vidas. Esta administración, a diferencia de las anteriores, lo ha dicho explícitamente, que iba a usar la plata de los jubilados, cosa que hicieron todas las administraciones, para financiar, en este caso, el superávit fiscal. Cosa que está pasando. Ahora, ¿cómo salir de esto? Porque, ¿sabe qué pasa con estos denunciantes de oportunidad? Los viejos se mueren, porque no los atienden. Hoy me decían algunas organizaciones, me pedían que vaya a una marcha, una demostración que
que van a hacer frente al PAMI Central. Y le decía, muchacho, yo tengo 400 personas, tengo una cola de 2 cuadras todos los días, no ahora, y en esta oportunidad, que la cola crece, pero si nadie se encarga de tratar de ver cómo resolver eso, cómo atender a la gente, cómo, aunque sean las trompadas, que me las atiendan o que aparezca un quirófano. Bueno, hacemos batucada, gritamos, pero la gente se nos muere. Entonces me parece que hay 2 dimensiones. Una que es la real, la situación objetiva es ese PAMI desastroso, ese PAMI colapsado, en un colapso de esta dimensión que hemos vivido. En el año 95 fue el más largo, en el año 2001 fue el más profundo, en el año 2023, agosto del 2023, con el hackeo del sistema, murieron cantidad de pacientes, tratamientos interrumpidos, y ahora. ¿Por qué nombro esta triada, esta sucesión de colapsos? Porque el PAMI sigue siendo una caja de la política. Porque los que protestan hoy eran los que no protestaban con otra administración donde también había colapso. Entonces, me parece que es un momento donde hay que exigir desde todos los sectores políticos que se haga algo en términos, primero, de salir de la crisis. Primero, que salga la plata del Ministerio de Economía, de donde fuere, para poner nuevamente en marcha la maquinaria. Y en segundo término, para arreglar esta estructura de PAMI, de la cual se viene hablando hace 40 años y cada vez está igual, cada vez está peor. Los negocios del PAMI, que son negocios de todos los prestadores de PAMI, de los funcionarios de PAMI y de todos los políticos de la República Argentina, porque el gran hipermercado es la industria del medicamento, y la industria del medicamento financia a todas las expresiones políticas a las que protestan hoy, las que protestaban ayer, los que llegaron y los que se fueron. Mientras no se sincere esto, se nos va a seguir muriendo gente, vamos a seguir hablando de las consecuencias. Y estoy tratando de salir. Claro, no sé si me... Perdón. No, sí. Perdón, estoy en la calle, por eso. Sí, lo estamos. Alejandra. No escucha, Alejandra, parece. Escuchaba atentamente al doctor Semino. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Qué gusto. Igualmente, doctor. Mire, yo hoy estoy bastante enojada, porque, bueno, vivo enojada, pero digo... Ni que le sacás a los jubilados lo que le sacás, que esto es histórico. He sido absolutamente con usted. Si no nos olvidamos lo que nos pasó, difícilmente podamos revertir la historia. Pero, más allá de eso, ¿sabe qué me molesta? Que encima le saquen a los jubilados también los medicamentos en los centros de salud primaria, doctor. O sea, no es solamente que le saquen los medicamentos en los centros de salud primaria o hospitales públicos a los niños, a los adultos, sino que también se la está sacando a los jubilados, loco. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Podés ser un alumnito tan perfecto de Estados Unidos? Eso es lo que no entiendo, doctor Semino. O sí, lo entiendo, pero ya llegó el momento de que se pongan los pantalones largos la política, me parece, doctor. No le quepa duda y coincido absolutamente con eso. Pero por eso, la política, fíjese una cosa interesante. Esto que estamos hablando hoy, lo que hemos hablado con ustedes prácticamente cada 2 semanas, no ha sido tema de debate en el Congreso Nacional. Absolutamente. Por ningún sector de la política.
Obviamente el oficialismo es el responsable, pero la oposición está en sus temas. Fíjese Nunca son los jubilados, ¿no? Perdóneme, pero fíjese que Mayans, el senador Mayans, el justicialista, sí, el otro día, públicamente y en la misma sesión, le hizo un pedido a los diputados: a ver, muchachos, inicien el juicio político. Esto que está pasando con los jubilados también es motivo o es causa para iniciar un juicio político. Abandono de persona, doctor. ¿O me estoy equivocando cuando digo uso la figura de abandono de persona? No, pero yo insisto, a ver, los políticos se acuerdan del problema cuando son oposición. Y el problema existe cuando eran oficialismo y cuando son oposición. Claro. El senador que usted refiere, senador creo que hace más de 30, 40 años. In eternum, sí. Por eso. Y en otras, cuando hay otro signo gobernando, no denuncia y no pide los juicios políticos que pide cuando está su signo opositor. Pero esta miseria, los viejos la conocemos. Unos y otros son culpables, los que se echan la culpa entre sí son responsables. Y usted hablaba de algo que es el medicamento. Es esencial, pero el medicamento también es un gran negocio. Es un gran negocio de los sectores de la política, como vengo diciendo desde siempre, y los políticos no hablan de la industria del medicamento, porque los financian. Estamos ante un problema que el jubilado, cuando hablamos de crisis humanitaria, lo que estamos hablando de un triple componente: una crisis alimentaria, una crisis sanitaria que va mucho más allá del medicamento, y una crisis habitacional, que tal vez en ciudades más pequeñas se note menos, pero en los grandes centros urbanos es letal. Entonces, si no llamamos las cosas por su nombre, si usamos la vida y la pérdida de esa vida por parte de los ciudadanos de a pie, simplemente para hacer discursos políticos, para actuar al otro, en realidad vemos que nadie resuelve nada, todos comen del mismo plato, y el jubilado, en este caso que es quien nos ocupa, es el que puso la plata por adelantado para los medicamentos, para el agua potable que no tiene, claro que sí, para las cloacas que no tiene a 15 cuadras de la casa Rosada. Es decir, tenemos como hablo del colapso del PAMI hoy, hablo de un sistema de salud totalmente colapsado. Total. Usted hablaba recién de lo que es la industria de las droguerías, ¿no? Y nunca tenemos que olvidarnos, o por lo menos mirar un poquito para atrás, porque recordemos el caso de General Rodríguez, ¿se acuerda? Cuando murieron los 3 empresarios. Por algo murieron, y ellos hicieron su aporte en la política también, ¿eh? Sí, y fue el tema de la efedrina. La efedrina, total. Y comprometido el ministro de Seguridad de ese momento, que por eso lo tuvieron que desplazar. Y siguió todo para adelante, y ahora ya las drogas legales, que eran las que hablábamos hace 20, 30 años, hoy se han sumado las drogas ilegales, que también financian lo que no sabemos, porque los financiamientos provienen de empresas, entre comillas, probas y limpias, ¿no? Cuando esto, claro, el destino del dinero ya ni se puede probar la procedencia, ¿no? Totalmente.
Totalmente, totalmente. O sea, estamos, qué bichos de mala costumbre que somos los argentinos, y perdóneme que diga bichos, ¿no? Pero qué mala costumbre, ¿cómo repetimos la historia, doctor? Bueno, a Hungría le correspondieron 15 años de sufrimiento, ¿no? Para darse cuenta de lo que estaba pasando. Pero no, este país no da para más, porque tiene antecedentes, además, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que yo a veces creo que se mezcla tener posiciones ideológicas diversas, que acá me parece que no las hay, sino lo que aúna a esas supuestas ideologías son los negocios comunes, la corrupción común. Porque hoy leía lo de Orbán y yo entiendo muy poco del tema, pero el ultraderechista de Orbán fue desplazado por otro hiperconservador tan de derecha como Orbán, ¿no? Así que me parece que tenemos que tratar de ver cómo resolvemos nuestra casa. Los argentinos también somos propensos históricamente a echarle la culpa a todos los de afuera. Los organismos multilaterales de crédito son grandes usureros. Ahora, si uno va al usurero, sabe las reglas, ¿no? Es decir, o si uno le paga el triple de lo que debe. Entonces, creo que tenemos que hablar de lo nuestro, ver cómo lo resolvemos. Los políticos que nos gobiernan, los casta, anticasta, los recontracastas, son siempre los mismos. Y así quedó Argentina, ¿no? Totalmente. Ojalá que comprendamos. Habemos algunos que el ratito que nos queda por este mundo, queremos ver... Usted está mejor que yo y que un montón. Bueno, tampoco soy tan joven, ¿no? Nadie está mejor que nadie. La maceta se puede caer en cualquier momento de la azotea, ¿no? Pero el tema a lo que refiero es que la aspiración de cada uno, los que nos queda más, menos, o vaya a saber qué, es vivir tranquilos, que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un futuro, y hoy no se vislumbra esto, no se vislumbra, que es lo que vislumbraron los viejos de mi generación, migrantes pobres, cuasi analfabetos, que pudieron ver un horizonte, que vieron en la América una posibilidad, y que hoy no la vemos los propios americanos, ¿no? Así es. Carlos. Hola. Digo, estamos hablando con el doctor Eugenio Cennino, es el defensor de la tercera edad. Siempre le agradecemos infinitamente el contacto con nosotros. Él está en la provincia de Buenos Aires, en un ámbito en el cual ahí se conoce todo, y por supuesto, uno siempre le va incorporando. Llevamos algunos años en contacto con él y siempre nos parece pertinente su comentario y su conocimiento. Se agregaron ahí la efedrina, todo el despiplume que hubo con eso. Ahora le agregamos a Andis, esta agencia, claro, en el cual tiene que ver... y siempre le ponemos un condimento más. Y la verdad, todo nos cuesta plata a nosotros. ¿Cómo me vas a venir a decir que tengo estos requisitos para poderte dar esto y esto? Si no me das ni siquiera la chance de que me hagan una radiografía. La desatención que tiene PAMI, no porque lo diga ATE es un convidado de piedra, porque el sindicalismo se maneja políticamente también, como lo dijo al principio Eugenio, pero esto que estamos amerita seguramente denuncias, que hay un montón. Usted se cansó de hacer denuncias, y hay hasta denuncias penales, como le pasó a la provincia de Mendoza, que logró, ellos dicen al menos así. Vamos a ver qué para todo el territorio nacional. Me parece que no,
porque el oficialismo o el gobierno sigue diciendo los requisitos. Claro, además fíjese, ahí hay un fallo de la Suprema Corte. ¿Y por qué no se cumple? Por un ardid jurídico. En lugar de cumplir el fallo, que es lo que se hace en los países normales, acá el PAMI presentó una nueva reglamentación, por lo cual dice, esto ya es virtual, no sirve. Y no se resuelve. Claro. Entonces, cuando ya el poder, bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta y otras composiciones anteriores, tuvieron 20 años los juicios de los jubilados sin fallar, esperando que los jubilados se mueran. Así que, ¿qué más? ¿No? Es decir, ¿qué más esperar si ya cuando el poder que debe bregar porque se cumpla la Constitución, bregar porque haya juicios justos, bregar por el orden institucional, se convierte en un aliado de la catástrofe. Por eso la crisis es integral y tiene esta dimensión, ¿no? La última para mí, doctor Gemino, porque me pone muy nervioso escuchar que está ahí estacionando y no estaciona. No le vaya a pasar algo porque estamos todos tan enojados en la calle, ¿vio? Escúcheme, doctor. A ver, yo a mí lo que me sigue preocupando, y yo digo, a mí me enseñaron en la facultad, en la Universidad Nacional de San Juan, cuando estudié Ciencias de la Comunicación, que los periodistas informan, forman y entretienen. La parte de la formación es donde estamos medio como que fallando, ¿no? En la parte de la formación a la sociedad, porque si no, no nos pasarían estas cosas, doctor. Digo, en el sentido de que puede haber una prensa cómplice, pero también hay otra prensa que ignora cuáles son las misiones que tiene en su vida. Y le es más cómodo seguir en esto que ponerse a leer un poco. Pero pregunto, Javier Milei, si tenés tanto problema con los jubilados, si le estás metiendo la mano a los jubilados cuando no es el PAMI, es en la jubilación, hoy un jubilado de la mínima, con el bono incluido, cobra 430.000 pesos, no más. Le estás perjudicando la obra social, está aumentando la carne, están aumentando los medicamentos, se los sacás. ¿Por qué no tocas a los jueces, Javier Milei, si vos venías contra la casta? ¿Por qué los jueces tienen el 82% nadie los toca? Y es un 82% móvil que se vive actualizando, porque es la actualización lógica del aumento salarial de un juez trabajando todavía, en funciones, digo. ¿Por qué no? Ya que sos tan adalid de la justicia, tan obediente y tan... Tocale el 82% a los jueces. ¿Por qué no lo haces, Javier Milei? Tocale el 82% a los senadores. ¿Por qué no lo haces? A los diputados. Doctor, sí, tenemos que seguir preguntándonos estas cosas. No hay ningún político que venga a destrozar el Estado y pelear contra la casta. No existe. No existe. No, mira, disculpa por tutearte. No, gracias. Hoy, mientras todo esto pasa, mientras la justicia es la que sabemos que es, y esto de echarle la culpa a los periodistas es anacrónico. Sí, inclusive el periodista no inventa las noticias son periodista, después le puede poner su tinte de pensamiento político, ideológico, no importa, porque cada uno puede discernir. El problema es que, por ejemplo, mientras todo esto pasa y contamos de la justicia, ¿sabés qué están haciendo los senadores, opositores y oficialistas? Negociando la lista de jueces que pone cada uno. Claro que sí. Claro que sí. Y Milei negociando los votos en el Senado y en diputados. Eso hacen. Y los gobernadores también. También. Es decir, para negociar es como el tango, ¿no? Es decir, siempre hace falta dos partes. Y esto es lo que está pasando.
mientras el pueblo se muere de hambre, es más, cuando yo dije esto, que se morían los jubilados, Milei dijo que él no veía los cadáveres por la calle. Tampoco anda mucho no anda mucho por la calle para verlo, ¿no? Pero me parece que todas esas ironías berretas y demás, por parte de todos, hay que deponerlas y ver qué hacemos. Es decir, ver cómo resolvemos, ver cómo mañana hay medicamento, cómo se encuentra el quirófano, cómo se le paga al prestador. Es decir, si cambiamos a Milei y va a venir Juan de los Palotes y va a ser otro. Vamos a estar en la misma. Porque nadie vota. Este gobierno o este presidente fue producto de la descomposición del sistema político. Un producto. Claro, claro. Por lo cual se tienen que hacer cargo todos del producto, los que lo generaron. Y la única forma de hacerse cargo no es tironear de la soga, es ver cómo resolver el problema. ¿Qué es lo que no se hace mientras la gente se muere? Bueno, ahora, por mi parte, Eugenio, me gustaría, tenemos siempre tiempo de hablar porque por suerte usted nos atiende siempre. Me gustaría que nos cuente un poquito así, sintéticamente, cómo es el día a día suyo, porque realmente defender, a veces dice defender lo indefendible, no, hay que defender estas cosas que están tramitadas algunas y que hay resolución del máximo Tribunal de Justicia, como usted nos decía, y que no le da pelota al gobierno directamente con artilugios, ¿no? Sí, mire, es sencillo. Nosotros abrimos a las 9 la Defensoría y ya hay una cola de una cuadra desde temprano y hasta las 5 de la tarde es exactamente lo mismo. Es más, yo hoy temprano tuve una audiencia judicial a las 8 por un amparo de un insumo médico y ahora estaba tratando de volver a la Defensoría. Buenos Aires no es fácil, ¿no? En términos de tránsito y demás. Pero es el día. No, pero fíjese que los gerontólogos, los geriatras, somos optimistas patológicos. Porque si yo o cualquiera de los chicos que trabajan conmigo piensan en lo que vamos a ver, en lo que vamos a padecer, en lo que no vamos a poder satisfacer de lo que se nos pide, lo tomamos no como un desafío a resolver, sino como parte de una depresión, no nos levantamos a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Claro, la verdad. Eugenio, siempre es un placer hablar contigo, así que muchísimas gracias y bueno, lo mejor para la tarea que es intensa y que naturalmente tiene que ver nada más y nada menos con los jubilados y pensionados y seguramente uno siempre le agrega una cosita más, ¿no? Y como decía el Papa Francisco, cuiden a los ancianos y a los niños, cosa que ningún gobierno le preocupa a estos dos sectores tan importantes de la vida argentina. Así que gracias, Eugenio. Fíjese, Carlos, que ni cuidamos al Papa Francisco. Tampoco, así lo abandonamos. Exactamente. Gracias, gracias, doctor, un abrazo. Gracias. Bueno, era imprescindible en este lunes hablar con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, porque nos da exactamente el perfil de lo que pasa y se evita, o al menos a uno le facilita mucho que la gente que nos ve, nos escucha, tenga estos datos a sabiendas de que el Estado, sobre todo el que está en la Casa Rosada, que bueno, él decía, marcaba de lo que están preocupados senadores reunidos por el tema de los jueces. Bueno, eso le pasa a todo el mundo, pero básicamente creo que acá, en este caso, la vida de un país no es solamente quien gobierna, está la gente.
está la gente y nosotros estamos, Alejandra, del lado de la gente, pero viste que la situación es muy grave y que, bueno, si no atendemos esta parte, estamos en el horno. Por eso la requisitoria que la debe estar haciendo la gente, pensando cómo se va a defender. Viste que nos dicen, vos tenés el voto para defenderte, pero muchas veces no alcanza esto, ¿no, Alejandra? A ver, la gente está preocupada hoy por el diario, por el cotidiano vivir. Antes que nada, déjeme saludar a María Noé, que nos está escuchando allí en Rawson. Muchísimas gracias. Bien, bien. Noé. Gracias por la paciencia y por las críticas, porque es muy criticona y eso nos hace bien a nosotros como comunicadores sociales. A ver, yo